Hemos visto lo que es sismología, que necesitamos conocer, pues, en el curso de Ingeniería Sismo Reciente, necesitamos conocer sismología, sí, porque necesitamos saber, comprender el origen de los sismos, de los terremotos, ¿ok? Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Ahora tenemos que estudiar y vamos a todos estas semanas, claro, vamos a hacer un alto cuando veamos análisis estático, las normas, ¿no? Pero vamos a ver estas semanas eh, lo que se llama dinámica estructural. Ahora, ¿por qué vamos a ver esto? Porque ahora tenemos que aprender a métodos con los cuales podamos hacer un cálculo aproximado de lo que puede pasar en una estructura debido a los sismos. ¿Ok? Entonces es importante pues que hagamos aprendamos pues a utilizar esta dinámica estructural para el cálculo de nuestras estructuras, para poder predecir qué es lo que puede pasar con nuestras estructuras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a la dinámica estructural, empezando por plantear, ¿no?, las ecuaciones de equilibrio dinámico. Ahora, ¿por qué necesitamos plantear estas ecuaciones de equilibrio dinámico? Porque de la resolución de estas ecuaciones obtenemos la resolución de las estructuras. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo más básico de lo básico, que es las expresiones de eh, un grado de libertad, un grado de libertad con, eh, con amortiguamiento o sin amortiguamiento, con fuerzas o sin fuerzas. Entonces, vamos a plantear primero sistemas de un solo grado de libertad. Cuando hablo de grados de libertad, supongo que ustedes ya me entienden porque han llevado análisis 2. Y si no han llevado análisis 2, sería bueno que vayan leyendo pues un poco, ¿no? Bien, vamos a hablar de rigidez. Vamos a hablar de rigidez. Todo cuerpo elástico que sea sometido a fuerzas externas, ya sean estáticas o dinámicas, sufre una deformación. ¿Ok? Entonces, estamos partiendo de esto, ¿no? Nosotros hemos visto en nuestros cursos ya los conceptos de elasticidad, sabemos que es una estructura que se comporta en el rango elástico. Entonces, ¿qué es la rigidez? La rigidez se define como la relación entre las fuerzas externas y las deformaciones que se inducen en el cuerpo. ¿Ok? Es una relación entre las fuerzas externas y las deformaciones. También podemos tener otro concepto de rigidez como el grado de oposición, el grado de oposición que tiene una estructura a deformarse. ¿Ok? El caso más simple corresponde a un resorte helicoidal, como el que se muestra esquemáticamente en esta figura. Ahí está, ¿no? En la figura se muestra este resorte helicoidal de forma esquemática y observamos que eh, la fuerza trata de deformarlo y el resorte pues se opone, pero igual se deforma. Entonces, ahí observamos que hay un desplazamiento U. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza tiene una relación con el desplazamiento. Y en esa relación, al menos en el rango elástico, le llamamos rigidez, ¿no? Esta relación entre fuerza y desplazamiento le llamamos rigidez. Cuando el resorte se estira debido a la aplicación de una fuerza P en uno de sus extremos, estando el otro extremo debido a un apoyo, las deformaciones son resistidas por medio de un trabajo interno. Entonces, internamente, el cuerpo hace trabajo, ¿no?, que está asociado con la magnitud de la deformación del extremo libre. Los conceptos de energía, también podemos decir que el trabajo externo es igual al trabajo interno. El trabajo interno también se le conoce como energía de deformación, eso lo deben haber visto en análisis 1. La relación entre la fuerza que resiste el resorte y la deformación entre sus extremos tiene la forma mostrada en la figura tal. En general, esta relación no es totalmente lineal, pero cuando las deformaciones son pequeñas, se puede idealizar como una recta. Cuando las deformaciones son pequeñas, se puede idealizar como una recta. Muy bien, entonces,
La rigidez es, por lo tanto, la relación entre las fuerzas y desplazamientos y se reemplaza o se expresa por medio de la letra K. K es igual a P entre U. El mismo concepto se puede extender a cuerpos elásticos que tienen otras formas. Por ejemplo, en el caso de la viga que se muestra, ¿sí? Colocamos una fuerza P y hay un desplazamiento U. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar la rigidez de esa viga frente a esa acción? La rigidez de esa viga frente a esa acción, puedo decir que vale lo siguiente. Si ustedes utilizan sus principios de resistencia en materiales, no sé, de repente utilizan trabajo virtual, o de repente utilizan pendiente de flexión o método de Cross, lo que quieran utilizar, ¿no? Pueden hallar el desplazamiento U en función de P, de la longitud y de las propiedades geométricas y de los materiales de la viga, ¿no? Eso ustedes lo saben hacer, ya lo deben haber visto en resistencia 1 o resistencia 2, o inclusive en análisis. Entonces, podemos determinar que U es igual a PL cubo entre 3EI. PL cubo entre 3EI. Por lo tanto, si yo sé que la relación K es igual a P entre U, pues entonces voy a despejar de esta expresión, ¿no? Voy a dejar a la derecha P entre U y voy a pasar a la izquierda lo que queda. Entonces paso a la derecha P entre U, muy bien, y a la izquierda, ¿qué me queda? 13i entre L cubo. Por lo tanto, según el concepto que acabamos de ver, K es igual a 13i entre L cubo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice así. La rigidez se define como la fuerza que debe aplicarse al sistema para obtener una deformación equivalente a la unidad en la misma dirección. Entonces, otra definición de rigidez es la fuerza para obtener una deformación unitaria. Esa es otra definición de rigidez. ¿Sí? La fuerza para obtener una deformación unitaria. Una deformación igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Tenemos los resortes en serie y los resortes en paralelo. Me parece que más abajito yo hago la demostración, está acá, ¿no? Así que la vamos a demostrar después. Pero aquí tenemos las fórmulas, por ejemplo, de resortes en serie. Si tengo la rigidez de un resorte K1 y tengo la rigidez del resorte K2, el sistema está en serie. ¿Qué significa en serie? Que los resortes están conectados, serie, conectados. Entonces aquí tengo la fórmula, que después la vamos a demostrar. Si los resortes están en paralelo, los resortes no están conectados. No están conectados. ¿Ven? Aquí no hay una conexión entre resortes. Aquí está conectado a una placa, una plancha, un cuerpo, y acá también. Entonces, este sistema se llama sistema paralelo. La rigidez vendría a ser la suma de las rigideces de los resortes. En una barra cargada de forma axial, ustedes esto lo habrán visto en análisis 2 también, ¿no? La rigidez es igual a AE entre L, el área de la sección por el módulo de elasticidad entre la longitud. Si hablamos de una barra sometida a torsión, entonces hablamos de una rigidez torsional. Y esto ustedes lo deben haber visto también en su curso de resistencia de materiales cuando vieron el tema de torsión. Entonces, ¿se acuerdan del ángulo de giro? Está en función ¿de qué está? ¿En qué está en función de quién? De T, el torque, ¿no? L, la longitud, G y J, ¿no es cierto? Entonces, había una relación entre la deformación rotacional, gamma o phi, como quieran llamarle, era igual a torque por longitud entre G y J. Entonces, despejando, la rigidez torsional vendría a ser JG entre L. Barra en voladizo con carga en el extremo, K vale 13I entre L. Barra con una carga puntual al medio, del centro, simplemente apoyada, ¿cuánto vale la rigidez? ¿Qué estamos diciendo? O sea, ¿qué significa esta rigidez? ¿Cuánto de fuerza debo colocar aquí en el medio para que haya un desplazamiento igual a la unidad? Aquí. Eso es lo que significa la rigidez. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es? 48 EI entre L al cubo. ¿Y esto de dónde salió, profe? Bueno, ustedes lo pueden hallar, como les decía, lo pueden hallar con doble integración, con viga conjugada, con cross, con pendiente de flexión, con el método de tres momentos, con el método del área momento,
con el método de superposición, con el método de rigidez, con el método de fuerza, con lo que quieran. Pueden utilizar cualquier método para hallar esto. Ahí está. Si tengo una barra doblemente empotrada, ¿no? Empotrada a la izquierda, empotrada a la derecha, entonces tenemos que la rigidez en este caso va a valer 192 EI entre L Q. 192 EI entre L Q. En el caso de una barra empotrada en un extremo y articulada en el otro, en el medio, con una carga en el medio, la rigidez va a ser igual a 768 entre 7 EI entre L Q. En el caso de una barra simplemente apoyada, con una fuerza transversal en cualquier punto, entonces la rigidez en ese punto va a ser 13IL entre A cuadrado B cuadrado. Entonces todos estos casos se pueden hallar, se pueden derivar, demostrar de nuestra mecánica clásica, de nuestra resistencia y materiales clásica. No hay nada fuera de lo común, no hay nada nuevo acá. Solamente que estamos presentándolo como la rigidez, como la oposición a la deformación. ¿Ok? ¿Y esto por qué nos interesa a nosotros? Porque justamente nosotros trabajamos con estructuras que deben de oponerse a la deformación. Deben de oponerse a la deformación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a explicar un poco los resortes en paralelo y en serie, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este resorte en paralelo, ¿no? Este resorte en paralelo, creo que lo tengo por acá. No. Entonces, yo puedo decir que el K equivalente, ¿no? Yo puedo decir acá, esperen un segundito. Yo puedo decir que el P es igual al K equivalente por la deformación Y, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, para esta barrita, ¿no? ¿Qué puedo decir? Para esta barrita, yo puedo decir que va aquí P1, ¿no? P1, o sea, una parte de la fuerza igual a A1 por Y, porque es la misma deformación, ¿no es cierto? Y para este de acá, absorbe P2, entonces sería P2 igual a K2 por Y, la misma deformación Y. Si lo sumo, me va a dar que, si lo sumo, me va a dar que P, que K equivalente, perdón, es igual a K1 más K2, que es lo que está acá. Listo. Vamos ahora al resorte en serie. En el resorte en serie están conectados los resortes. La fuerza que toma K2 es P, y la fuerza que toma K1 también es P. Por lo tanto, aquí tengo que el desplazamiento de K1, ¿no? ¿Cuánto se desplazó K1? K1 se desplazó, K1 se desplazó Y1. Y K2 se desplazó Y2. La suma de Y1 más Y2 vale Y. ¿No es cierto? El desplazamiento total va a ser Y1 más Y2. Lo que se deformó el resorte 1 más lo que se deformó el resorte 2. Por lo tanto, yo puedo sacar una relación en función a esto. Yo sé que para el resorte 1, Y1 es igual a P entre K1. Y para el resorte 2, yo sé que Y2 es igual a P entre K2. Si lo sumo, ¿no? ¿Qué tengo? Que Y es igual a Y1 más Y2. Pero también sé que para todo el sistema yo sé lo siguiente, que Y es igual, Y total, al P entre K equivalente. ¿No es cierto? Entonces, si yo parto de esta expresión, si yo parto de esta expresión de acá, uy, 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 uy.
Si yo parto de esta expresión de aquí, entonces P entre K equivalente es igual a P entre K1 más P entre K2. Eliminando los P, me queda esto de acá. 1 entre K equivalente igual a 1 entre K1 más 1 entre K2. Por lo tanto, 1 entre K equivalente es igual a la sumatoria de 1 entre K. Ya está. Ahí está. Entonces ya estamos hallando para el caso de resortes en serie o en paralelo, cuánto valen los K equivalentes. ¿Ok? Y esto lo vamos a usar después, tranquilos, ¿no? Alguno dirá, profe, ¿y esto para qué sirve? Bueno, lo usaremos después. Muy bien. Para determinar la constante de resorte de un sistema en el que dos o más resortes están dispuestos en serie o en paralelo. Ahí está. Bueno, esto es la explicación. Esta misma explicación es la que acabo de hacer. Recordando un poco de la dinámica clásica, la dinámica que han visto ustedes en el curso de dinámica, ¿no? Ustedes deben acordar de su curso de dinámica, seguramente, ¿no? Entonces, en su curso de dinámica, habrán visto, pues, esta expresión, ¿no? Que esta, este cuerpo rígido sometido a fuerzas y a momentos, este cuerpo rígido tiene un centroide, ¿no? Y este cuerpo rígido, pues, tiene una aceleración angular y una velocidad angular. Entonces, nosotros sabemos que la suma de fuerzas en la dinámica, no estática, la suma de fuerzas y momentos tiene que ver con esto, con la masa por la aceleración del centro de gravedad en X, la masa por la aceleración del centro de gravedad en Y, y la inercia del cuerpo con respecto al centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular. Esto de acá viene de la dinámica clásica de cuerpos rígidos, que ustedes lo han visto en el curso de dinámica. Entonces, inclusive, si hablamos de solamente traslación, tendríamos esto, ¿no? En el espacio, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X, lo mismo que en Y y en Z. Pero si hablamos ya de un cuerpo rígido, ya con movimiento plano, o sea, con traslación y rotación a la vez, entonces ya hablamos de estas tres condiciones, ¿no? En el movimiento plano tenemos sumatoria de fuerzas en X, la masa por la aceleración del centro de gravedad en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la masa por la aceleración del centro de gravedad en Y la sumatoria de momentos con respecto al centroide es igual a la inercia con respecto al centroide, multiplicado por la aceleración angular. ¿Ok? Esto es de su dinámica, que ustedes ya han visto, dinámica. Muy bien. En dinámica estructural, el número de coordenadas independientes necesario para especificar la configuración o posición de un sistema se determina grados de libertad. Entonces, ¿qué es un grado de libertad? En dinámica, el número de coordenadas independientes para determinar la posición de un sistema. El número de coordenadas independientes para determinar la posición de un sistema. O sea, por ejemplo, ¿no? Y ese es un ejemplo rápido, para un edificio que se mueve, que solo lo analizo en una sola dirección, lo analizo solo en una dirección, para un edificio de un piso, lo puedo considerar yo como un solo grado de libertad, con movimiento de la masa del piso en una dirección. Si tuviera dos pisos, considerando solamente una dirección, si tuviera dos pisos, entonces, ¿cuántos grados de libertad habría? 2. ¿Por qué? El primer piso se desplaza independientemente del segundo, por lo tanto necesito 2 grados de libertad para describir la posición en cualquier instante de tiempo. Un edificio de 20 pisos que se mueve solo en una dirección, ¿cuántos grados de libertad tendrá? 20. Un edificio que se analiza con un movimiento tridimensional, o sea que puede desplazarse en las dos direcciones y puede rotar a la vez, ¿cuántos grados de libertad tendrá por piso? 3. Un movimiento en X, un movimiento en Y de traslación y una rotación por piso. Si son 3 grados de libertad por piso, si tenemos 20 pisos, por ejemplo, ¿cuántos grados de libertad tendremos? 60.
Toda estructura continua tiene un número infinito de grados de libertad. Por ejemplo, si yo dijera, denme el número de grados de libertad de una viga. La viga es una estructura continua. Puedo analizarlo yo con 2, 3, 4, 5, 10, 20, infinitos grados de libertad puedo analizar. Sin embargo, el proceso de selección o idealización de un modelo matemático apropiado permite reducir los grados de libertad. Sin embargo, si nosotros analizamos bien la viga y vemos cuáles son los movimientos más importantes o más trascendentales de acuerdo a lo que yo necesito, puedo llegar a reducir el grado de libertad. Llegar a reducir los grados de libertad. Como los edificios, ¿no? Los edificios pueden tener infinitos grados de libertad, pero ¿cuáles son los que me interesan? Los desplazamientos horizontales y los giros. Aquí tenemos, por ejemplo, estructuras de un grado de libertad. Si bien es cierto, aquí la viga puede tener infinitos grados de libertad, pero si a mí solo me interesa el volado, porque me interesa la deflexión máxima de la viga, entonces puedo trabajarlo con un solo grado de libertad, con movimiento en el extremo. Si tuviera el caso de una viga que soporta un motor, por ejemplo, acá hay un motor, un motor en una industria, en una fábrica, ¿no? Entonces, este motor, ubicado en el medio de la viga, entonces, si bien es cierto, la estructura puede tener infinitos grados de libertad, pero a mí me va a interesar solamente el desplazamiento. El desplazamiento. En el centro, el desplazamiento del centro, por lo tanto, un solo grado de libertad. Muy bien, si tengo el caso de eh, esta estructura, un pórtico, los que han estudiado análisis 2 sabrán pues que por nudo, en el plano, ¿cuántos grados de libertad tiene por nudo acá? A ver quién me dice. 3 por nudo. Muy bien, señor Vilcapón. ¿No? 3 por nudo. Por nudo yo puedo decir que aquí hay un desplazamiento, ¿no? Acá tengo un desplazamiento acá tengo un desplazamiento para acá, y también tengo una rotación para acá. Acá igual. Acá tengo igual un desplazamiento para acá, ¿no? Un desplazamiento para acá y una rotación para acá. 6 grados de libertad, ¿no es cierto? En un pórtico. Se hacen las reducciones necesarias. Ya, bueno, como es un solo piso, vamos a despreciar la deformación axial. No vamos a tomar en cuenta la deformación axial. Si no tomo en cuenta la deformación axial de la columna y no tomo en cuenta la deformación axial de la viga, entonces el sistema se reduce a 4 grados de libertad. ¿Cuáles? Uno, que es el desplazamiento horizontal. Uno, desplazamiento horizontal. 2 y 3. Ahí está. 2 y 3. Ahí está. Sin embargo, por medio de la condensación estática, que seguramente ustedes ya lo han visto en sus cursos de análisis 2, por medio de una condensación estática yo puedo llevar este sistema de 3 grados de libertad a un sistema de un solo grado de libertad, que es el más importante, es el más trascendental, ¿sí? Porque en este grado de libertad está prácticamente concentrada toda la masa. Aquí en este movimiento está prácticamente concentrada toda la masa en el pórtico. Entonces puedo considerar la viga como un sistema de un solo grado de libertad. Perdón, al pórtico como un sistema de un solo grado de libertad. Yo les voy a dar una formulita, ¿no? Formulita con la cual ustedes pueden trabajar con esto, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces. Em, Continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta aquí? Está claro, ingeniero. Muy bien.
Muy bien, señores. Si está todo claro, muy bien. Modelos de un grado de libertad. Las estructuras vistas anteriormente pueden ser representadas por el siguiente modelo matemático. Si yo ya sé, si yo ya sé que puedo reducir estos sistemas que hemos visto a un grado de libertad, entonces, ¿cómo vamos a representarlo matemáticamente? Matemáticamente lo representamos de esta manera, así, ¿ok? Matemáticamente lo representamos de esta forma. Las estructuras vistas anteriormente pueden ser representadas por el siguiente modelo matemático. Ahí está, ¿no? Masa, porque toda estructura tiene una masa, ¿no? Todas las estructuras que nosotros en ingeniería civil usamos tienen masa. Resorte, ¿no? Las estructuras que usamos se oponen a la deformación y las fuerzas que se actúan los elementos están relacionadas con los desplazamientos. Por lo tanto, tenemos una rigidez, a la rigidez la representamos con un resorte llamado K. Y también un amortiguamiento. El amortiguamiento lo vamos a explicar después un poco más, pero que representa, dice, las características friccionantes y pérdidas de energía de la estructura. Características friccionantes y pérdidas de energía de la estructura. Entonces, ahí tenemos un elemento de amortiguamiento C y una fuerza de excitación, ¿no? Nosotros trabajamos o en un sistema, por lo general hay una fuerza excitadora, ¿no? De repente el motor de una máquina, ¿no? Que representa la fuerza excitadora, ¿sí? De repente una fuerza sísmica, también puede, profe, pero la fuerza sísmica, eso no es una aceleración del suelo. Claro, hemos visto de que las ondas viajan y sacuden el suelo, ¿se acuerdan? Y el suelo tiene una aceleración que se mide con los acelerógrafos, eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, pero, el, vamos a descubrir, vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las clases que, que la fuerza, ¿cómo se llama? Eh, el movimiento, la aceleración del suelo, ¿no? Va a ser equivalente a una fuerza en la masa. Y eso lo vamos a aprender después. Creo que esta clase, no me acuerdo si en esta clase. Vamos a ver. Ahí tenemos el sistema, ¿no? Un sistema masa, resorte, amortiguador, ¿no? La rigidez y el amortiguamiento, la fuerza excitadora, la masa. Entonces tenemos que aplicar pues nuestros conocimientos de dinámica, en este caso. Ustedes los tienen sus vastos conocimientos de dinámica, que deben acordarse de sus cursos, ¿no? Vamos a verlo, pues. Vamos a verlo. ¿Cómo representaríamos, cómo representaríamos a cómo podemos representar a este sistema con una ecuación? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una excitación sísmica, ¿no? En el caso de una excitación sísmica, la única carga externa tiene la forma de un movimiento aplicado al suelo. Entonces, el suelo se mueve, ¿no? Se mueve, y el desplazamiento del suelo le vamos a llamar UG. El desplazamiento del suelo le vamos a llamar UG. ¿Ok? UG. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Tenemos el desplazamiento de la masa con respecto al suelo. El desplazamiento de la masa con respecto al suelo. ¿Cuál es ese desplazamiento de la masa con respecto al suelo? Se le va a llamar U. A este desplazamiento también se le conoce como desplazamiento relativo. Relativo. El desplazamiento de la masa con respecto al suelo. U. Desplazamiento relativo. ¿Ok? Entonces,
Entonces, tenemos también una coordenada total que mide el movimiento de la masa con respecto a un punto fijo, así como nosotros hemos analizado el movimiento del suelo con respecto a un punto fijo, también tenemos el movimiento de la masa con respecto a un punto fijo. Y a eso le vamos a llamar, a esa coordenada le vamos a llamar U total, UT. G viene de ground, ¿ya? Ground en inglés es suelo, tierra, ¿no? Ground. Muy bien, entonces, el el U total, al ojo, al ojal, podemos decir que es igual al U ground más U. Aquí está, ¿no? Aquí está, gráficamente lo vemos. Si lo derivo dos veces, puedo decir, pues, que U2', la aceleración total, es igual a la aceleración de la masa con respecto al suelo, más la aceleración del suelo. Entonces, la fuerza inercial, y esto lo podemos saber por dinámica, la fuerza inercial de un sistema en movimiento, ¿cómo se conoce, cómo se halla la fuerza inercial de un sistema en movimiento? La masa por su aceleración. ¿Pero qué aceleración tiene la masa? La masa, ¿cuánto se está moviendo? La masa se está moviendo UT. El desplazamiento de la masa es UT. Si bien es cierto, con respecto al suelo es U, pero el desplazamiento de la masa, en verdad, es UT con respecto a este eje fijo. Por lo tanto, la fuerza inercial vendría a ser la masa por U2'T, la masa por la aceleración total. Pero la masa por la aceleración total es igual a la masa por, aquí de esta ecuación, la reemplazo acá, U2' más UG2'. Tenemos también la fuerza de resorte. ¿Qué fuerza imprime el resorte? El resorte imprime una fuerza igual a K por la deformación. K por la deformación. ¿Cuál es la deformación? U. La deformación de las columnas es U. Por lo tanto, la fuerza restauradora de resorte, así se le llama, fuerza restauradora de resorte, vendría a ser igual a K por U. Y el amortiguador, si bien es cierto, el amortiguamiento tiene propiedades muy diversas, ¿no? Por ejemplo, en una casa, vean su casa ustedes. Ahí en su casa, en donde están ahorita, hay amortiguamiento. Inherentemente en la estructura de su vivienda hay amortiguamiento. Pero alguno dirá, profe, entonces, ¿dónde está el disipador acá? ¿Dónde está el dispositivo que amortigua? Ah, es un amortiguamiento inherente, propio de la estructura. Un amortiguamiento inherente. Entonces yo les pregunto, ¿cómo voy a calcular ese amortiguamiento inherente? Si ese amortiguamiento se da por la fricción entre las microfisuras de concreto, por la fricción entre elementos estructurales y no estructurales, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Ah, es complejo, complejísimo. Entonces, la dinámica estructural resume esto como si fuera un elemento de amortiguamiento viscoso. ¿Ok? Entonces, representa el amortiguamiento de las estructuras como si fuera un amortiguamiento viscoso. Y el amortiguamiento viscoso está siempre relacionado con la velocidad. Entonces, la fuerza del amortiguamiento vendría a ser igual a C, la constante de amortiguamiento C, multiplicado por la velocidad. Pero ¿cuál es la velocidad? La velocidad de deformación. Por ejemplo, ¿cuánto se deforma esta masa con respecto al suelo? ¿Cuánto se deforma este pórtico con respecto al suelo? Entonces, no estamos hablando de una velocidad total, estamos hablando de una velocidad relativa al suelo. Porque vean ustedes cómo se representa este amortiguamiento. Parte del suelo y llega a la masa. Por lo tanto, la velocidad es respecto al suelo. Por lo tanto, la velocidad que yo necesito multiplicar a C vendría a ser U. Pero U es el desplazamiento, profe. Entonces, U'. Pues. La primera derivada de U vendría a ser la velocidad. ¿Es cierto? Entonces sería C por U'. Muy bien. Entonces tenemos que la suma
de las fuerzas de inercia más las fuerzas eh, por rigidez más las fuerzas de disipación es igual a cero. A esto se le conoce, a esta expresión se le conoce como equilibrio dinámico. También se le conoce como el principio de D'Alembert. El principio de D'Alembert. Profe, pero no que esté en movimiento. Claro, está en movimiento, pero si yo considero esto, la fuerza inercial, ahí sí puedo hablar de un equilibrio dinámico. La suma de fuerzas, incluida la fuerza inercial, vale cero. La suma de fuerzas, incluida la fuerza inercial, vale cero. Si no incluía la fuerza inercial, tenía que aplicar simplemente la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como estamos hablando de equilibrio dinámico, la suma de fuerzas, incluida la inercial, es igual a cero. Muy bien, entonces ya sabemos pues que la fuerza inercial, es igual a esto. Sabemos que la fuerza de disipación está relacionada a la velocidad. Sabemos que la fuerza de resorte está relacionada a la deformación de la estructura con respecto al suelo. Ahí está. Y esto es igual a cero. Por lo tanto, la masa por U2', ¿no? Si yo multiplico acá M por U2', más C por U', más K por U, vean ustedes que todo esto de acá es una misma coordenada. ¿Qué coordenada es esta? La coordenada relativa de la masa con respecto al suelo. En coordenadas relativas, a esto se le llama coordenadas relativas, en coordenadas relativas, ¿no? Yo puedo decir que la masa por U2', esto lo he sacado de acá, más C por U', más K por U, ¿y qué me quedaba? Me quedaba la multiplicación de esto por esto. Pasa al otro lado y me queda menos la masa por U2'G. Entonces hemos llegado a una expresión muy importante, una expresión en donde observamos que el movimiento del suelo es equivalente a una fuerza efectiva en la masa. Es equivalente a una fuerza efectiva en la masa. O sea, esto de acá es lo mismo a un sistema, es lo mismo a que yo hable de un sistema con la base fija, ¿sí? Un sistema con la base fija y con una fuerza, con una fuerza, con una fuerza. Y esa fuerza vendría a ser la fuerza efectiva. Ahí está. Lo mismo. Entonces nos damos cuenta de que el movimiento del suelo, el movimiento que imprime el sismo, el terremoto, ¿no? Se puede representar como una fuerza en la masa. Y esto es lo que origina los desastres. Los desastres. ¿Por qué? Como ya hemos hablado varias veces hasta el cansancio, ¿no? Como ya hemos hablado, ¿no? Hemos visto que, hemos visto que las estructuras que han hecho eh, todos nuestros amigos informales, están resistiendo. ¿Qué está resistiendo? Esto, la masa, multiplicado por la gravedad del peso. O sea, las estructuras están hechas para esto, pero no para esto. Esa es la gran diferencia entre una estructura bien diseñada de una estructura informal.
Y cuando ven el terremoto, ese que estamos esperando, ¿no? Esto va a ser muy grande. Vean ustedes que es directamente relacionado con la aceleración del suelo. Si tenemos una aceleración más grande, la fuerza es más grande. ¿Ok? Encima, encima, ¿no? Han hecho mal las cosas y han aumentado un piso para el primer hijo, otro piso para el segundo hijo, otro piso para el zángano, el tercero, otro piso para el nieto, otro piso para la nieta. ¿Qué han hecho? Han aumentado más masa, pues, han aumentado más masa. ¿De qué va a pasar? Las fuerzas van a crecer.